Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Imagina una ciudad convertida en una jaula de la que nadie puede escapar. Un asedio que no se ganó con cañones, sino con palas. No con asaltos, sino con hambre. Esta es la historia del asedio de Breda, el enfrentamiento titánico entre el genio militar de Ambrosio Spínola y la férrea resistencia de Justino de Nassau. Durante casi un año, el mundo contuvo la respiración mientras dos imperios se jugaban el destino de Europa en una guerra de paciencia, ingeniería y pura voluntad. ¿Cómo una fortaleza inexpugnable fue doblegada sin un solo asalto a sus murallas? Acompáñame a desentrañar el asedio que definió una época. A principios del siglo XVII, Europa contenía la respiración. La tregua de los 12 años, una frágil pausa en la sangrienta guerra de los 80 años, había expirado en 1621. En los Países Bajos, el conflicto entre el Imperio Español y las rebeldes Provincias Unidas se reanudó con una ferocidad renovada. Este no era un campo de batalla de grandes cargas de caballería o maniobras gloriosas. Era el tablero de Flandes, un lodazal de canales, diques y ciudades fortificadas, donde la guerra se había convertido en una ciencia brutal de asedios, logística y agotamiento. Durante décadas, esta tierra había sido una herida abierta en el costado del vasto imperio de los Habsburgo, consumiendo incalculables sumas de oro y plata de las Américas y devorando generaciones de sus mejores soldados, los tercios. Para los holandeses, era una lucha existencial por la independencia, la fe y el control de las rutas comerciales que estaban convirtiendo su pequeña república en una potencia económica mundial. La guerra había entrado en una fase de desgaste. Cada ciudad era una fortaleza, cada campaña un ejercicio de paciencia y cálculo. Se ganaba o perdía no solo con la espada, sino con la pala del zapador, la precisión del artillero y, sobre todo, la capacidad de mantener a un ejército abastecido y pagado en un territorio hostil. En este escenario de estancamiento estratégico y sufrimiento humano, cualquier victoria decisiva, por pequeña que pareciera, podía cambiar el equilibrio de poder y la moral de ambos bandos. Era una guerra de paciencia, y el mundo estaba a punto de presenciar la prueba definitiva de resistencia, ingeniería y voluntad en torno a una ciudad que se convertiría en el símbolo de toda una era. Breda. En este teatro de operaciones, dos mentes maestras dominaban el arte de la guerra. Por el lado español estaba Ambrosio Spínola, el marqués de los Balbases. No era un noble de cuna marcial, sino un banquero genovés cuya mayor arma era su prodigiosa fortuna y su genio logístico. Spínola comandaba con el libro de cuentas en una mano y el bastón de mariscal en la otra. Comprendía que en Flandes las guerras se ganaban pagando a las tropas a tiempo y asegurando que las líneas de suministro nunca se rompieran. Era metódico, paciente y dispuesto a invertir meses, incluso años, en un solo objetivo, convirtiendo los asedios en operaciones financieras a gran escala. Su reputación de conquistador de ciudades era legendaria y su determinación inquebrantable. Enfrente se encontraba la casa de Orange-Nassau, el corazón de la resistencia holandesa. Mauricio de Nassau, aunque fallecería antes de que terminara el asedio, había revolucionado el arte militar europeo. Creó un ejército profesional basado en la disciplina, el entrenamiento constante y la innovación táctica, como las descargas de volea. Era un maestro de la poliorcética, el arte de atacar y defender fortificaciones, y había convertido las ciudades holandesas en bastiones casi inexpugnables.
Su medio hermano y sucesor, Federico Enrique, heredaría su genio militar y la pesada carga de defender la República. El inminente choque no sería solo entre ejércitos, sino entre dos filosofías de guerra: la abrumadora maquinaria logística y el poder financiero de Spínola contra la innovación táctica y la tenaz defensa de ingeniería de los Nassau. El destino de los Países Bajos pendía del resultado de este duelo titánico de intelecto, recursos y voluntad. En el intrincado mapa de Flandes, Breda no era simplemente una ciudad más, era un símbolo, una fortaleza estratégica y un objetivo de inmenso valor propagandístico. Conocida como la joya del Ducado de Brabante, su importancia trascendía lo puramente militar. Para los holandeses, Breda era sagrada. Era el señorío ancestral de la Casa de Orange-Nassau, la cuna de los líderes de su revuelta. Perderla sería una herida profunda en el orgullo nacional y un golpe personal devastador para la familia que encarnaba su lucha por la libertad. Estratégicamente, la ciudad era una obra maestra de la ingeniería defensiva. Situada en la confluencia de los ríos Mark y Aa, estaba protegida por un formidable sistema de defensas en estrella, con bastiones, rebellines y hornabeques diseñados según las últimas teorías de la fortificación. Unas anchas y profundas fosas inundadas, alimentadas por los ríos, creaban una barrera casi insuperable contra cualquier asalto directo. Su guarnición, bajo el mando del experimentado Justino de Nassau, estaba compuesta por miles de veteranos bien aprovisionados, listos para resistir un largo asedio. Controlar Breda significaba dominar una encrucijada vital que conectaba las provincias del norte con las del sur. Para España, su captura no solo aseguraría una posición avanzada clave desde la cual amenazar el corazón de Holanda, sino que también sería una victoria propagandística de primer orden. Retomar la ciudad patrimonial de los líderes rebeldes demostraría al mundo que el poder español, aunque desafiado, no estaba roto. Era la pieza más codiciada del tablero, un premio por el cual ambos bandos estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Spínola lo sabía. Tomar Breda no era una opción, era una necesidad para restaurar el prestigio de las armas españolas. A finales de agosto de 1624, el imponente ejército español de Ambrosio Spínola llegó ante los muros de Breda. La guarnición holandesa y sus ciudadanos observaron, esperando el asalto inicial, el bombardeo de artillería que anunciaría el comienzo del fin. Pero Spínola tenía un plan diferente, uno mucho más ambicioso y cruel. Consciente de la formidable fuerza de las defensas de Breda, sabía que un asalto directo sería un suicidio, un baño de sangre inútil contra sus murallas y fosos. En lugar de intentar romper las defensas de la ciudad, decidió estrangularla. Su plan era una hazaña de ingeniería militar sin precedentes: construir un abrazo de hierro alrededor de la ciudad. Ordenó la construcción de una doble línea de fortificaciones. La primera, la línea de circunvalación, miraba hacia adentro, hacia Breda. Consistía en una red de trincheras, terraplenes y fuertes, diseñados para encerrar completamente a la guarnición, impidiendo cualquier intento de salida. La segunda, y más crucial, era la línea de contravalación, que miraba hacia afuera. Esta muralla exterior fue diseñada para repeler cualquier ejército de socorro que los holandeses inevitablemente enviarían para salvar la ciudad. En total, el proyecto abarcaba casi 50 kilómetros de obras de tierra, salpicadas por más de 100 reductos, fuertes y medias lunas. Se construyeron presas para controlar el flujo de los ríos y se hundieron empalizadas para bloquear la navegación. Miles de soldados cambiaron sus picas por palas, convirtiéndose en un ejército de constructores.
Spínola no estaba asediando una ciudad. Estaba construyendo otra a su alrededor, una ciudadela lineal diseñada para aislar a Breda del mundo y resistir a cualquier enemigo. El abrazo de hierro se estaba cerrando, y para los defensores comenzaba una larga y angustiosa espera. Una vez que las líneas de asedio de Spínola se cerraron, Breda se convirtió en una isla de resistencia en un mar de ejércitos españoles. La defensa de la ciudad recayó sobre los hombros de Justino de Nassau, un comandante veterano y decidido, quien infundió en sus hombres y en la población civil una férrea voluntad de resistir. Las fortificaciones de Breda eran un prodigio de la ingeniería militar de la época. Un complejo sistema de bastiones en forma de estrella, rebellines, hornabeques y anchos fosos inundados la hacían parecer inexpugnable. Los primeros días del asedio estuvieron marcados por la confianza dentro de sus muros. La guarnición, compuesta por unos 7.000 soldados veteranos, no solo se preparó para recibir ataques, sino que tomó la iniciativa. Frecuentemente, se organizaban salidas nocturnas, incursiones rápidas y violentas destinadas a sabotear los trabajos de construcción de la circunvalación española, hostigar a los zapadores enemigos y mantener alta la moral. Los cañones de la ciudad respondían con furia a los bombardeos esporádicos de la artillería española, en un duelo artillero que retumbaba día y noche. Los ciudadanos no se quedaron atrás. Se organizaron en milicias, ayudando a reparar los daños en las murallas, transportando pólvora y atendiendo a los heridos. Existía un sentimiento de unidad y propósito compartido. Cada día que resistieran era una victoria y acercaba la inevitable llegada del ejército de socorro de Mauricio de Nassau. Spínola, observando esta feroz determinación, comprendió que un asalto directo sería un suicidio. Su plan no era romper los muros con cañones, sino el espíritu de sus defensores con paciencia. Con la colosal línea de circunvalación completada, Ambrosio Spínola desató su arma más cruel y efectiva, el tiempo. Breda estaba completamente aislada del mundo exterior. Ningún mensajero, ninguna carreta de suministros, ninguna esperanza podía penetrar el anillo de acero y tierra español. La estrategia del general genovés era de una simplicidad brutal: esperar a que la ciudad se consumiera a sí misma. Los almacenes de Breda, aunque inicialmente bien provistos, no eran infinitos. A medida que las semanas se convertían en meses, la realidad del asedio comenzó a manifestarse no en el fragor de la batalla, sino en el silencio de las despensas vacías. El hambre se instaló como un residente más, un fantasma que recorría cada calle y cada hogar. Las raciones para soldados y civiles fueron recortadas una y otra vez. El pan se elaboraba con cualquier grano disponible, mezclado con paja y serrín para darle volumen. Los caballos, primero los de tiro y luego los de la caballería, fueron sacrificados para obtener carne. Las mascotas desaparecieron de las calles. El hambre no solo debilitaba los cuerpos, sino que también corroía el alma de la ciudad. La moral, antes tan alta, comenzó a resquebrajarse bajo la presión constante del estómago vacío. Las enfermedades relacionadas con la malnutrición, como el escorbuto, comenzaron a hacer estragos entre la guarnición y la población. Spínola lo sabía. Desde su campamento recibía informes de desertores que hablaban de la desesperación creciente. No necesitaba derribar los muros de Breda. El hambre lo estaba haciendo por él, ladrillo a ladrillo, desde dentro. Cuando la situación dentro de Breda parecía más desesperada, una noticia electrizante recorrió las calles hambrientas. Mauricio de Nassau, príncipe de Orange y comandante en jefe de los ejércitos de las Provincias Unidas, marchaba para romper el asedio. Para los defensores,
Era la intervención que habían estado esperando durante meses, la confirmación de que su sacrificio no había sido en vano. La moral se disparó. Desde las atalayas, los vigías forzaban la vista hacia el horizonte, buscando el estandarte de la casa de Orange-Nassau. Mauricio, uno de los estrategas más brillantes de su tiempo, llegó con un ejército formidable y lanzó un audaz ataque contra las líneas de Spínola. Su plan consistía en asaltar el dique de Terheiden para inundar parte del campamento español y abrir una brecha en el cerco. Durante varios días se libraron combates encarnizados. La artillería holandesa martilleaba las defensas españolas, mientras la infantería intentaba tomar los fuertes y reductos que protegían la circunvalación. Sin embargo, Spínola había anticipado cada movimiento. Su línea de contravallación, el anillo defensivo exterior, se demostró ser una obra maestra inexpugnable. Los soldados españoles, bien atrincherados y liderados por veteranos, repelieron cada asalto con una disciplina de hierro. A pesar del coraje de las tropas holandesas, el muro defensivo de Spínola no cedió. Mauricio, tras sufrir cuantiosas bajas y ver la imposibilidad de romper el cerco, se vio forzado a dar la amarga orden de retirada. Dentro de Breda, el sonido de la batalla al desvanecerse fue reemplazado por un silencio sepulcral. La esperanza, que había brillado tan intensamente, se extinguió de golpe, dejando tras de sí la más profunda y oscura desesperación. Tras el fracaso del ejército de socorro, un nuevo y despiadado comandante se unió al conflicto, uno que no distinguía entre amigos y enemigos, el general Invierno. Los meses de noviembre y diciembre trajeron consigo el frío glacial, las lluvias incesantes y las nieves que caracterizaban a los inviernos de los Países Bajos. El campo de batalla se transformó en un lodazal helado, y la miseria se generalizó en ambos bandos. Para los sitiados en Breda, el invierno fue la culminación de su sufrimiento. Con las reservas de leña y carbón agotadas, el frío se convirtió en un enemigo tan letal como el hambre. Las enfermedades, exacerbadas por la debilidad y las gélidas temperaturas, se propagaron sin control por la ciudad. Los soldados en las murallas, ateridos y desnutridos, apenas podían sostener sus mosquetes, mientras los civiles morían en sus hogares helados. La ciudad, una vez orgullosa y vibrante, se convirtió en un mausoleo de sufrimiento silencioso. Sin embargo, el ejército de Spínola tampoco era inmune a la crueldad del invierno. Viviendo en campamentos improvisados, expuestos a los elementos, miles de soldados españoles y sus mercenarios sucumbieron a la hipotermia, la neumonía y la disentería. Las líneas de suministro, vitales para el ejército sitiador, se veían constantemente amenazadas por el barro y el hielo, dificultando la llegada de alimentos y pertrechos. La guerra de paciencia de Spínola se convirtió también en una prueba de su propia resistencia logística y de la moral de sus hombres. El invierno infligía bajas a ambos ejércitos con imparcialidad, pero la balanza estratégica seguía inclinada. El ejército español, aunque sufría, podía recibir refuerzos y suministros. Breda, en cambio, solo podía esperar a que sus últimos defensores se congelaran o murieran de inanición. Con la llegada del otoño de 1624, un enemigo más implacable que los tercios españoles comenzó a infiltrarse en Breda. El frío y la humedad se convirtieron en los aliados silenciosos de Ambrosio Spínola. A medida que las temperaturas descendían, las reservas de leña y carbón de la ciudad mermaban a un ritmo alarmante. Los fuegos que antes calentaban los hogares y cocinaban las escasas raciones, ahora se reservaban para los puestos de guardia y los hospitales improvisados. El hambre,
que había sido un fantasma persistente, se materializó en una cruda realidad. Las raciones se redujeron drásticamente, y el cuero hervido y las ratas pasaron de ser un recurso extremo a parte del menú de supervivencia. En este caldo de cultivo de miseria, la enfermedad encontró un terreno fértil. La disentería, el escorbuto y el tifus, conocidos genéricamente como la peste, comenzaron a propagarse por los barrios superpoblados y las guarniciones. Los médicos de la ciudad, con recursos limitados, poco podían hacer más que aislar a los moribundos. Cada día los carros recogían más cuerpos de las calles. Su traqueteo sobre los adoquines era la banda sonora de la desesperación. Para la guarnición de Justino de Nassau, ver a sus hombres debilitarse no por el acero español, sino por la enfermedad y el hambre, fue un golpe moral devastador. La disciplina militar se mantenía a duras penas, pero la mirada de los soldados ya no reflejaba la desafiante confianza de los primeros meses, sino una resignación sombría. Breda se estaba convirtiendo en una tumba a cielo abierto, y el invierno apenas comenzaba su reinado de terror. Ambrosio Spínola comprendía que el asedio no se ganaría únicamente con cañones y trincheras, sino también en la mente de los sitiados. Con la ciudad aislada y hambrienta, inició una sofisticada campaña de guerra psicológica. Periódicamente, sus cañones no disparaban proyectiles de hierro, sino bolas huecas rellenas de panfletos. Estos impresos, que caían sobre las plazas y tejados de Breda, detallaban supuestas victorias españolas en otros frentes, exageraban la fuerza del ejército sitiador y, sobre todo, prometían un trato honorable y el respeto a la vida y las propiedades si la ciudad se rendía. Algunos mensajes, atados a flechas, se disparaban directamente sobre las murallas, dirigidos a los soldados de la guarnición. En ellos se hablaba de la inminente llegada de refuerzos para Spínola y de la imposibilidad de que el ejército de Mauricio de Nassau pudiera romper el cerco. El objetivo era claro: sembrar la duda, erosionar la confianza en sus líderes y hacer que la resistencia pareciera inútil. Dentro de la ciudad, Justino de Nassau contraatacaba con su propia propaganda. Organizaba lecturas públicas de cartas que hablaban de los preparativos de un gran ejército de socorro. Hacía sonar las campanas de las iglesias para celebrar cualquier pequeña escaramuza ganada en las trincheras, magnificando su importancia. Sin embargo, la guerra de nervios era agotadora. Cada rumor, cada panfleto, cada deserción de un soldado hambriento que buscaba comida en el campo español alimentaba la paranoia. Los ciudadanos y soldados de Breda se encontraban atrapados no solo físicamente, sino también en una batalla invisible de verdades a medias y mentiras calculadas, donde la esperanza era un recurso tan escaso como la comida. La aparente quietud del asedio era una ilusión. Noche tras noche, la tierra de nadie que separaba las murallas de Breda de las líneas de circunvalación españolas se convertía en un matadero. Para mantener la moral, demostrar que no estaban vencidos y causar daños al enemigo, Justino de Nassau ordenaba frecuentes salidas. Eran operaciones de alto riesgo, llevadas a cabo por pequeños grupos de los soldados más audaces y desesperados. Al amparo de la oscuridad, se deslizaban fuera de las puertas de la ciudad, armados con espadas, picas y granadas de mano. Su objetivo era múltiple: asaltar un puesto de avanzada, clavar los cañones de una batería de asedio, quemar suministros o simplemente matar a tantos soldados enemigos como fuera posible antes de que sonara la alarma. El combate en las trincheras era brutal, íntimo y caótico. No había formaciones ni estrategias elaboradas, solo la furia del acero en el barro. El destello de un mosquete iluminaba por un instante un rostro aterrorizado.
El grito de un hombre herido se perdía en el estruendo. Los soldados luchaban con una ferocidad primigenia, sabiendo que la captura significaba una muerte lenta, y la retirada era a menudo tan peligrosa como el avance. Aunque estas salidas rara vez lograban un objetivo estratégico significativo, eran vitales para el espíritu de la guarnición. Cada incursión exitosa, por pequeña que fuera, era una victoria simbólica, una prueba de que el corazón de Breda aún latía. Sin embargo, el coste era terrible. Cada mañana, al contar las bajas, Nassau sabía que estaba intercambiando la sangre de sus mejores hombres por unas pocas horas más de resistencia. Mientras Breda se desangraba lentamente, la única esperanza real de la ciudad residía en un hombre, Mauricio de Nassau, príncipe de Orange y comandante en jefe de los ejércitos de las Provincias Unidas. Era el estratega militar más brillante de su tiempo, un maestro de la poliorcética y el único capaz de desafiar el genio de Spínola. Durante meses, Mauricio había estado reuniendo un ejército de socorro, planeando una campaña audaz para romper el asedio. Su nombre era un talismán para los defensores, un símbolo de que la República no los había abandonado. Pero el león de Nassau estaba librando su propia batalla. A sus 57 años, su salud, minada por décadas de campañas incesantes, se deterioraba rápidamente. Una enfermedad hepática lo consumía, y en la primavera de 1625, postrado en su cama en La Haya, su fuerza se desvaneció. El 23 de abril de 1625, Mauricio de Nassau murió. La noticia se extendió como una onda expansiva de conmoción por toda Europa. Para las Provincias Unidas, fue una catástrofe nacional. Habían perdido a su líder más carismático y a su mayor genio militar en el momento más crítico. Para los sitiados en Breda, la noticia, que inevitablemente se filtró a través de las líneas españolas, fue el golpe de gracia. La campana que doblaba por la muerte de su príncipe era también el toque de difuntos para su esperanza. Spínola, por respeto a su gran adversario, ordenó un saludo de artillería en su honor. Sin embargo, en el plano estratégico, la muerte de Mauricio significaba que cualquier intento de rescate sería ahora probablemente desorganizado y tardío. El mando del ejército de socorro pasó a su medio hermano, Federico Enrique, pero el impulso se había perdido. El león había caído, y con él, la última y más brillante esperanza de Breda. La primavera de 1625 trajo consigo no solo el florecer de los campos, sino también la última y más desesperada esperanza para Breda. Federico Enrique, príncipe de Orange, había logrado reunir un ejército considerable, una fuerza formidable con la que pretendía romper el férreo abrazo de Spínola. Su plan era audaz y directo, un asalto masivo contra un punto específico de la línea de circunvalación, cerca del pueblo de Terheijden. La noche del 13 de mayo, bajo el manto de la oscuridad, las tropas neerlandesas avanzaron en un silencio tenso, cargando con puentes portátiles y material de asedio. Su objetivo era abrumar a los defensores españoles con una combinación de sorpresa y fuerza bruta. Al amanecer, el infierno se desató. La artillería de Orange abrió fuego con una furia ensordecedora, y miles de soldados se lanzaron contra las trincheras y reductos. El combate fue de una violencia extrema. Los neerlandeses, luchando con la energía de la desesperación, lograron tomar algunas posiciones exteriores. Sin embargo, las defensas de Spínola, construidas durante meses con una meticulosidad casi científica, demostraron su valía. Cada trinchera capturada revelaba otra detrás. Cada reducto era un nudo de resistencia feroz. Los veteranos tercios españoles
apoyados por unidades italianas y alemanas, contraatacaron con una disciplina implacable. Spínola, siempre presente en el punto de mayor peligro, dirigió personalmente la defensa, moviendo reservas con una precisión letal para taponar cualquier brecha. Durante horas, la batalla se mantuvo en un equilibrio sangriento, pero la profundidad y la solidez de las fortificaciones españolas eran insuperables. Al final del día, el asalto neerlandés se había agotado en un mar de sangre y barro. Federico Enrique, con el corazón apesadumbrado, se vio obligado a ordenar la retirada, dejando atrás a miles de sus mejores hombres. Desde las murallas de Breda, los defensores habían observado la batalla con una mezcla de esperanza y angustia. Ver la retirada de su ejército de socorro fue el golpe moral definitivo. El último esfuerzo había fracasado. Tras el fracaso del asalto de Federico Enrique, un nuevo enemigo, más insidioso que el acero español, comenzó a reinar dentro de Breda: el silencio. Era un silencio pesado, opresivo, que llenaba el vacío dejado por los cañones de socorro que ya no sonarían. La esperanza, que había sido el combustible de la resistencia durante casi 10 meses, se evaporó como la pólvora quemada. Para el gobernador Justino de Nassau y su guarnición, la realidad se presentó con una crudeza ineludible. Estaban solos. Las reservas de alimentos, ya críticamente bajas, se convirtieron en el centro de todas las preocupaciones. Las raciones se redujeron a niveles de subsistencia, y el espectro del hambre comenzó a recorrer las calles de la ciudad. El escorbuto y la disentería, siempre latentes en un asedio prolongado, se extendieron con una virulencia renovada, debilitando a los soldados que aún podían sostener un mosquete. El hospital de campaña estaba desbordado, y los lamentos de los enfermos y heridos eran un recordatorio constante de la lenta agonía de la ciudad. La disciplina militar, mantenida con tanto esfuerzo, empezó a flaquear. La moral se desplomó. Los soldados, con los rostros demacrados y los uniformes hechos jirones, miraban hacia las líneas españolas no ya con desafío, sino con una resignación sombría. Las conversaciones en los puestos de guardia ya no giraban en torno a la victoria o el socorro, sino sobre cuánto tiempo más podrían aguantar. Justino de Nassau convocó a su consejo de guerra. Los informes eran unánimes y desoladores. Sin posibilidad de recibir ayuda externa, con las provisiones agotadas y las enfermedades diezmando sus filas, continuar la resistencia solo significaría la aniquilación total de la guarnición y un sufrimiento indecible para la población civil. La valerosa defensa había llegado a su límite físico y psicológico. La pregunta ya no era si debían rendirse, sino cómo hacerlo preservando el honor por el que tanto habían luchado. A finales de mayo de 1625, la cruda realidad se impuso sobre el heroísmo. Justino de Nassau, consciente de que prolongar la lucha solo conduciría a una masacre inútil, tomó la difícil decisión de iniciar el proceso de capitulación. El primer paso fue un acto cargado de simbolismo. Se envió un tamborilero hacia las líneas españolas bajo una bandera blanca de tregua, una señal universal de que la espada estaba a punto de ceder el paso a la tinta. La noticia fue recibida en el campamento español con una mezcla de júbilo y respeto. Ambrogio Spínola, que había admirado la tenacidad de su adversario, aceptó de inmediato la propuesta de parlamentar. Se acordó un lugar neutral entre las líneas para el encuentro de los negociadores. Los enviados de Justino de Nassau, oficiales de alto rango, se presentaron con la solemnidad que la ocasión requería. Su principal objetivo era asegurar términos honorables, evitar el saqueo de la ciudad y garantizar la seguridad tanto de la guarnición como de los civiles.
Por el lado español, los negociadores, actuando bajo las estrictas instrucciones de Spínola, mostraron una disposición a la generosidad. Spínola no buscaba una humillación total del enemigo. Su objetivo era una victoria que realzara el prestigio de las armas españolas y su propia reputación como un general magnánimo. Las conversaciones iniciales fueron tensas, un delicado baile diplomático donde cada palabra era pesada. Se discutieron los puntos fundamentales: el destino de la guarnición, el tratamiento de la población civil, la entrega de armas y fortificaciones, y el futuro religioso de la ciudad. Los neerlandeses argumentaban desde una posición de debilidad militar, pero con la fuerza moral de una defensa legendaria. Los españoles, por su parte, negociaban desde la posición de poder absoluto que les daba la victoria, pero atemperada por el deseo de Spínola de proyectar una imagen de clemencia. La tinta comenzó a fluir, trazando los contornos de un final que buscaría preservar la dignidad en medio de la derrota. Las negociaciones, aunque tensas, progresaron con una rapidez sorprendente, impulsadas por el deseo mutuo de poner fin al derramamiento de sangre. Ambrogio Spínola, fiel a su estrategia de engrandecer su victoria a través de la clemencia, ofreció unos términos que asombraron por su generosidad, especialmente en una época marcada por la brutalidad de la guerra. El acuerdo final, firmado el 2 de junio de 1625, se convirtió en un modelo de capitulación honorable. El punto más destacado era el tratamiento de la guarnición neerlandesa. A los soldados de Justino de Nassau se les permitiría abandonar la ciudad no como prisioneros humillados, sino como un ejército derrotado pero respetado. Marcharían con sus banderas desplegadas, al son de sus tambores, portando sus armas personales, mosquetes, picas y espadas. Además, se les permitiría llevarse consigo varios cañones y sus convoyes de bagajes. Era el máximo honor que se podía conceder a un enemigo vencido. Para la población civil, los términos también eran favorables. Se garantizaba la protección de sus vidas y propiedades. Aquellos ciudadanos que desearan abandonar Breda junto con la guarnición tendrían libertad para hacerlo, llevándose consigo sus bienes muebles. A los que decidieran quedarse, se les prometía un trato justo, aunque la ciudad volvería al catolicismo como religión oficial. Spínola también incluyó un gesto de respeto personal hacia su oponente. Justino de Nassau y sus oficiales podrían conservar sus espadas y efectos personales. Este conjunto de condiciones no era un simple acto de bondad, era una calculada maniobra política. Spínola sabía que una rendición honorable evitaría una lucha a muerte en las calles de Breda, ahorrando vidas españolas y preservando la ciudad como un activo valioso. Además, proyectaba al mundo una imagen del poder español como firme en la guerra, pero magnánimo en la victoria. Los términos fueron aceptados con gratitud y alivio por la parte neerlandesa. El escenario estaba listo para el acto final. La entrega de las llaves, un evento que sería inmortalizado en el arte y la historia. El 5 de junio de 1625, las puertas de Breda finalmente se abrieron, no con el estruendo de un asalto final, sino con el silencio solemne de una rendición pactada. La guarnición neerlandesa, diezmada y exhausta, marchó con honor, con sus banderas y armas, un privilegio concedido por su vencedor. En el centro de este momento histórico se encontraban dos hombres: Justino de Nassau, el gobernador que había resistido hasta el límite de lo humanamente posible, y Ambrosio Spínola, el general genovés al servicio de España, artífice de la victoria. La escena que tuvo lugar trascendería la historia militar para convertirse en un icono del honor entre adversarios.
Justino, con el rostro marcado por los meses de privaciones, se adelantó para entregar las llaves de la ciudad. Era el símbolo definitivo de la derrota. Spínola, en un gesto que quedaría inmortalizado, le impidió arrodillarse y, según las crónicas, puso una mano en su hombro. No había humillación en su victoria, sino un profundo respeto por el valor del vencido. Le dijo que el coraje de su defensa era mérito suficiente para merecer un trato digno. Este acto de magnanimidad no era común en una época definida por la brutalidad de la guerra. Spínola no solo conquistó una ciudad, conquistó la admiración de sus propios enemigos. Demostró que la verdadera victoria no residía en aplastar al rival, sino en reconocer su humanidad. La entrega de las llaves de Breda no fue el final de un asedio, sino el nacimiento de una leyenda, un instante de nobleza en medio de un conflicto despiadado que el arte se encargaría de hacer eterno. Cuando las tropas españolas entraron en Breda, la euforia de la victoria se vio rápidamente atemperada por la cruda realidad. La ciudad era un espectro de sí misma. Edificios en ruinas, calles desiertas y una población civil diezmada por el hambre y la enfermedad. El asedio había sido un éxito táctico, pero su precio fue astronómico. Para la monarquía hispánica, la campaña representó un sangrado financiero colosal. Se estima que el coste superó los 7 millones de florines, una suma que podría haber financiado varias campañas militares completas en otros frentes. El propio Ambrosio Spínola, que había invertido gran parte de su fortuna personal para mantener al ejército cohesionado y abastecido, quedó al borde de la bancarrota. El coste humano fue igualmente devastador. Del lado español, se calcula que más de 10.000 soldados de los tercios y sus aliados perecieron, no tanto por el combate directo, que fue esporádico, sino por las enfermedades que proliferaron en las insalubres condiciones de las trincheras, el tifus, la disentería y, sobre todo, el escorbuto. La guarnición neerlandesa y los civiles sufrieron un destino similar. La victoria en Breda fue celebrada en toda Europa como un triunfo del poder español. Pero en los despachos de Madrid, los contadores sabían la verdad. Fue una victoria pírrica, un triunfo que debilitó al vencedor casi tanto como al vencido. España había ganado la fortaleza, pero había perdido recursos vitales y miles de sus mejores hombres, una herida profunda que tardaría años en sanar y que aceleraría el agotamiento del imperio. Más allá de su coste y su simbolismo, el asedio de Breda se convirtió en un paradigma, un caso de estudio en las academias militares de toda Europa durante generaciones. La estrategia de Ambrosio Spínola representó la culminación del arte de la poliorcética, la disciplina de sitiar y defender fortalezas. En una era donde los asaltos frontales y sangrientos eran la norma, Spínola optó por un método radicalmente diferente: la paciencia. Su enfoque no se basó en la fuerza bruta, sino en la ingeniería, la logística y la guerra psicológica. La construcción de la doble línea de circunvalación y contravalación, con sus más de 40 kilómetros de trincheras, fuertes, redutos y fosos, fue una obra de ingeniería monumental. Este sistema no solo aisló completamente a Breda del mundo exterior, impidiendo cualquier intento de socorro, sino que también protegió al ejército sitiador de ataques externos. Spínola entendió que la verdadera batalla no se libraba en las murallas, sino en el estómago y en la mente de los defensores. Cada día que pasaba, el hambre y la desesperación se convertían en sus mejores aliados. El asedio se transformó en un duelo de voluntades, un juego de desgaste donde el tiempo era el arma principal. La lección de Breda fue clara. La guerra moderna no solo la ganaban los soldados más valientes,
sino también los ingenieros más hábiles, los intendentes más eficientes y los generales más pacientes. Spínola demostró que una pala y un pico, en las manos correctas, podían ser más efectivos que un cañón, estableciendo un nuevo estándar para la guerra de asedio que perduraría durante más de un siglo. 10 años después de la rendición, el rey Felipe IV encargó una serie de pinturas para decorar el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro en Madrid. El objetivo era glorificar los triunfos militares de su reinado. Para inmortalizar la victoria más emblemática, eligió a su pintor de cámara, Diego Velázquez. El resultado fue La rendición de Breda, también conocido como Las Lanzas, una obra maestra que trascendió la propaganda para convertirse en un documento histórico y artístico de primer orden. Velázquez, que no presenció el evento, se basó en crónicas y, posiblemente, en el testimonio directo de Spínola. Su genio residió en la elección del momento a representar. No pintó la batalla, ni la humillación del vencido. Eligió el instante de humanidad y caballerosidad, la entrega de las llaves. La composición es una lección de narrativa visual. En el centro, Spínola se inclina hacia adelante, impidiendo con un gesto paternal que Justino de Nassau se arrodille. Sus miradas se cruzan, transmitiendo respeto mutuo. A la derecha, el ejército español, ordenado y disciplinado, con sus picas erguidas formando un bosque de acero que da nombre popular al cuadro. A la izquierda, la desorganizada y abatida comitiva neerlandesa. Velázquez no solo capturó un evento, interpretó su significado. El lienzo es un manifiesto sobre la clemencia y la nobleza del poder español. A través de su pincel, la victoria de Breda dejó de ser un simple episodio militar para transformarse en el símbolo eterno de una España que se veía a sí misma como magnánima en la victoria. El arte no solo imitó a la vida, la definió para la posteridad.